Continuaremos con la lección aquí en Santiago capítulo 1 al 4. Sabemos nosotros que la tecnología no es algo que podemos depender necesariamente. Muchas veces falla. Entonces vamos a tener que continuar en medio de todas las fallas y las cosas que a veces pasan. Pero vamos a seguir. Gracias a Dios que tenemos esta linda oportunidad. Aquí en Santiago 1 al 4 ya leímos, pero vamos a volverlo a leer. Santiago, siervo de Jesucristo y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El deseo de Dios, como dije antes, es que nosotros tengamos todo, que no nos falte nada. Así que está en nosotros alimentarnos, dejar que Dios nos hable. ¿Nos gusta que Dios nos hable? Pues dejemos que Él nos hable todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, porque somos peregrinos en este mundo, estamos de pasada, no nos quedamos permanentemente en este mundo, y las cosas de Dios son más importantes mientras vamos en este camino, en esta peregrinación, porque así podemos nosotros andar sin mucho peso, porque hay cargas pesadas que la gente que anda sin Dios se carga. Hay muchas cargas pesadas. Así que Dios nos libre de tales cosas por hacer su voluntad. Gracias a Dios por su bondad, su misericordia y la esperanza que Él nos promete de vivir una vida mejor en este mundo y hacia la eternidad con Dios. Vamos a meditar en algunas palabras de nuestro Señor, estos manjares celestiales que nos va a ayudar para poder vivir la vida que necesitamos vivir en este día. Dice, la prueba de nuestra fe es la perseverancia, la paciencia y seguir haciendo la voluntad de Dios aún en medio de las pruebas. Entonces vamos a ver ahí en Juan 15, 18 al 20 lo que nos dice Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El mundo aborrece lo que no entiende o lo que no piensa, lo que no le conviene, pero sí le conviene, pero piensa muchos que no les conviene hacer la voluntad de Dios y lo rechazan. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesucristo aquí no tiene miedo, como algunos predicadores y algunas personas religiosas, que hoy en día tienen miedo de hablar lo que Jesucristo nos dice de frente a cada uno de los creyentes, que vamos a sufrir. Así como Cristo sufrió persecución, maltrato, vamos a sufrir. Y Él nos dice de antemano que el mundo, dice, os aborrece, porque a mí me han aborrecido. No somos del mundo, por eso es que el mundo no nos ama. El mundo es contrario a la voluntad de Dios. Los que no creen en Cristo viven contrario. Por eso nosotros con urgencia debemos ir a rescatar a los perdidos de aquella manera ignorante de vivir
de aquella manera en la cual ellos viven y no se dan cuenta que al aborrecer, al odiar, al perseguir, al maltratar a otras personas, ellos cargan cargas muy pesadas en sus vidas y no se dan cuenta. Muchos predicadores hoy en día quieren predicar del amor de Dios. Y a mí me han dicho ancianos de la iglesia que no les hable a las personas de las cosas que yo les estaba hablando, la palabra de Dios. Nomás háblales del amor de Dios. Pero estos ancianos que hablan así, que según son líderes de la iglesia, no se dan cuenta que al no compartir la palabra de Dios, la verdad de Dios con otros, estamos perdiendo a muchos al mundo. Tener miedo de hablar y compartir la palabra de Dios en amor con todos los que tenemos oportunidad y escuchan, estamos perdiendo el tiempo que Dios nos da. No hay que tener miedo de hablar la verdad en amor. La verdad de Dios es la que nos salva del error de nuestro camino. ¿Y por qué tenemos que tener miedo de hablar la verdad a las personas que no conocen, que no saben, que viven en la oscuridad? ¿Por qué no alumbrarles con la luz que es la verdad de Dios? Porque tropiezan, se malogran, se cargan cargas muy pesadas en sus vidas. Por eso nosotros tenemos que tener el amor de Dios con nosotros para poder compartir la palabra de Dios en cada oportunidad que tenemos y no callar. Y no escuchar al mundo que nos dice, ya, hablen de esto, pero no hablen de aquello. Los vas a correr, los vas a espantar. No, al contrario, las personas están con hambre de la palabra de Dios. Y los que están buscando están contentos con la verdad de Dios. Quieren más y más y más. A lo menos, eso es lo que me pasó a mí en lo personal. Quiero yo más, nunca estoy satisfecha con un poquito de los manjares celestiales. Nunca estoy satisfecha con un poquito y de vez en cuando estoy meditando día y noche en los dichos del Señor. Y los dichos del Señor, las enseñanzas del Señor me dice, anda, comparte con otros. Gózate compartiendo con otros. He recibido estas bendiciones de Dios y no los voy a compartir, porque es lo más importante que nos lleva al cambio de vida en este mundo y nos ayuda a estar preparados esperando al Señor, que cualquier momento va a venir. No sabemos el día ni la hora, ni aún los ángeles, ni el Hijo de Dios sabe, solamente el Padre. Y la venida del Señor va a venir como un ladrón. Un ladrón no nos pone señas. Él va a venir como ladrón en la noche, dice. No es un ladrón. ¿Cómo ladrón? ¿Cómo es que el ladrón viene? Nos sorprende. Él no nos pone señas acá y allá alrededor de la casa diciendo que te voy a robar. Él viene el momento que nosotros nos estamos descuidando y estamos lejos. No estemos lejos de Dios. No nos descuidemos. Estemos listos, alertos, velando y orando para no caer en la tentación. El propósito de Dios el plan de Dios perfecto es que nosotros vivamos en santidad. Eso quiere decir lejos de la maldad, lejos de la desobediencia a Dios.
Por eso dice, velad y orad para no caer en la tentación. Antes de caer en el pecado viene la tentación. ¿Qué tentaciones tiene usted alrededor, cerca? Pues tírelos lejos, corra lejos de esas tentaciones. Si la tentación es el trabajo, si la tentación es el dinero, si la tentación es cualquier cosa que nos aleje de Dios, que nos quite de hacer la voluntad de Dios, tiremos a un lado y hagamos la voluntad de Dios, porque Dios está listo para ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Él ha prometido vida eterna, que no se compara con la vida temporal. La vida eterna es para siempre y para siempre y para siempre. ¿Queremos muerte eterna o vida eterna? La muerte eterna en el infierno, preparado para el diablo y sus ángeles. Muchos hoy en día ya no quieren hablar de la perdición eterna, de la muerte eterna en el infierno, que arde con azufre, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay muchos que ya no quieren hablar. Nomás quieren hablar de la prosperidad material. Que Dios te va a bendecir en lo material. Él no ha prometido prosperidad material. Él ha prometido prosperidad espiritual. Vida abundante en Cristo Jesús haciendo su voluntad. Él no ha hablado de vida abundante como si fueran las cosas materiales. Las cosas materiales vienen y van. La usaremos para hacer su voluntad, pero no para adorar lo material. No para estar día y noche meditando en lo material, sino meditando en Dios y su voluntad. Y usaremos como cosa secundaria, como cosa que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios en este mundo, las cosas creadas por Dios. Gracias a Dios que nos da sabiduría para hacer su voluntad. Si no lo tenemos, pidamos a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, con esa confianza total para hacer su voluntad. No pidamos dudando. Oh no, ¿quién lo va a hacer? Oh no, ¿quién? Yo no lo puedo hacer. Todos somos pecadores, uy. Estamos atormentados en que todos somos pecadores. ¿Por qué no estamos alegres y gozosos que todos somos salvos en Cristo Jesús? Que somos redimidos por la sangre de Cristo, que somos santificados, justificados. ¿Para qué? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz admirable es la verdad de Dios que cambia el corazón humano. Dios dice que la mentira te daña, te hace mal y haces mal a otros. El odio te daña, haces mal a otros. Allí te alumbra con la verdad. Y está en cada uno de nosotros, si nosotros rechazamos la maldad y nos convertimos al Señor para hacer lo que Él nos revela por medio de su palabra, lo que Él nos comparte por medio de su palabra. Gracias a Dios que Él está compartiendo su palabra todos los días. El que escuchó, escuchó, y el que no, lo rechazó. En 1 Corintios 12, 10 al 13, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros reconocemos que somos débiles, vamos a ir a Dios con fuerza y con poder por medio de la fe, agarrarnos de la mano del Señor y decir: soy fuerte. Debemos declarar cada uno de nosotros que somos fuertes en el Señor, que tenemos el poder de Dios para hacer su voluntad, y no más dudas ni temor. Y no miremos a lo humano, a lo débil,
Y no confiemos en lo humano y en lo débil, confiemos en Dios Todopoderoso que nos cambia desde lo profundo de nuestro ser para hacer su voluntad. Me he hecho un necio al gloriarme, dice el apóstol Pablo. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdóname este agravio. El apóstol Pablo no ha sido carga a ninguna congregación o individuo. Él no dependía en congregaciones para poder vivir la vida y hacer la obra del Señor. Él trabajó con sus manos para tener que compartir con los que padecen necesidad. Él nunca dependió en congregaciones o individuos, dependió en Dios. Congregaciones, individuos le han ayudado en muchas ocasiones al apóstol Pablo, pero él no dependía en ellos, dependía en Dios. Por eso digo, él trabajó con sus manos, él no ha sido carga a ninguno. Gracias a Dios que nosotros podamos trabajar con nuestras manos y hacer la obra de Dios, anunciando el Evangelio con mucho gozo, por donde quiera que vayamos y por donde quiera que estemos. En 1 de Pedro 1, 3 al 9 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué dice acá? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para vivir en santidad y en obediencia a su palabra, o tenemos miedo de que vamos a hacer la voluntad de Dios. Andamos con temor y con dudas de hacer la voluntad de Dios. Y animamos a otros esas dudas y esos temores. Compartimos con las personas. Oh, sí, todos somos pecadores. ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios? Entonces, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió por salvarnos del pecado, de la contaminación, de todas las maldades que la gente en su ignorancia y en su dureza de corazón practica. Se carga y se carga y se carga y se carga cargas pesadas que ya no lo pueden soportar. Luego dicen: Dios mío, ¿por qué esto y por qué aquello y por qué aquello? Cuando se han cargado con tantas cargas y no les ha importado hacer la voluntad de Dios, ni acercarse al Señor para decir: Señor, necesito ayuda. Necesitamos ser humildes como para acercarnos al Señor y reconocer su grandeza y reconocer su palabra que nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Muchos tienen la fe del diablo, de Satanás, del maligno, que cree y tiembla también. Y muchos ni tiemblan. Dicen que creen, pero no tiemblan. Pero Satanás tiembla porque sabe y conoce a Dios. Qué tan poderoso es Dios.
Así que con el poder de Dios mediante la fe, nosotros somos más que vencedores. Declarémonos en estos momentos que somos más que vencedores, que somos guardados por el poder de Dios, no somos guardados por la debilidad humana, no somos guardados por la duda y el temor que muchos andan hoy en día. Necesitamos proclamar la verdad de Dios. Necesitamos compartir la verdad de Dios con todos. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Jesucristo viene. Allí es donde nos va a decir que las mismas palabras que he hablado, ellas les juzgarán en el día postrero. ¿Por qué Dios está tan interesado en que nosotros sepamos su voluntad y hagamos su voluntad? Porque sabe que esas palabras mismas que nosotros hemos oído, ellas nos juzgarán en el día postrero. Así que no tenemos excusa para decir cuando venga Cristo que no sabía o que no tenía tiempo para leer. Sí tienes tiempo para leer la palabra de Dios y alimentarte y dejar que Dios te hable y te guíe y te encamine y te diga lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Sí tienes tiempo, nomás que usas el tiempo para otras cosas que no son necesarias. Usas el tiempo para cosas vanas, usas el tiempo para cosas temporales de la vida y dejas atrás, a un lado, al último, las cosas de Dios. Nosotros necesitamos empezar con fuerza y con el poder de Dios para alcanzar esa salvación que está preparado para que se manifieste en el día postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Los que estamos haciendo la voluntad de Dios nos alegramos. Estamos gozosos esperando al Señor, pero tristes por aquellos que rechazan y rechazan y rechazan y odian a los vecinos y hermanos y personas. Odian a los que hablan la verdad. ¿Por qué? Porque sus vidas son contrarios a lo que dice Dios. Por eso Jesucristo dijo en San Juan, en el capítulo 3, del 16 al 22, dice allí, que no vienen a mí porque sus obras son malas. No vienen a mí porque sus obras son malas. No quieren hacer la voluntad de Dios porque están todavía haciendo lo que ellos quieren. Mejor alegrarnos, esperando a nuestro Señor, con el poder de Dios mediante la fe. Y la fe que se alimente más y más, que crezca más y más, por escuchar a Dios y hacer su voluntad. Porque dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado, dice, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora permanecen, dice en 1 Corintios 13, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Porque la fe solamente nos sirve en este mundo hasta que venga Jesucristo. Por eso dice acá, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando venga Jesucristo, nosotros ya no necesitaremos fe, porque ya estaremos con Él eternamente y para siempre, en el lugar donde Él ha ido a preparar para cada uno de nosotros. En San Juan 14, 1 nos dice que voy a preparar un lugar para cada uno de vosotros, y donde yo estoy, allí ustedes también estarán. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¿Cómo no vivir la vida que Dios nos manda?
¿Cómo no hacer la voluntad de Dios para poder glorificar su nombre? Nosotros no glorificamos a Dios con palabras, glorificamos a Dios con los hechos, con la vida misma. Por eso la obediencia es muy importante en la salvación de nuestras almas. Jesucristo ha derramado su sangre, ha dado su vida, y Él quiere que nosotros nos entreguemos completamente y demos nuestras vidas al servicio a Dios. Al hacer su voluntad, nosotros vivimos la vida que Dios nos manda. Así como Jesucristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es nuestra misión como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo todavía sigue con esa misma misión. Hacer la voluntad del Padre y que acabemos la obra con el poder de Dios mediante la fe. Y así, al final, obtendremos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y viviremos en este mundo la vida con el poder de Dios, no con la debilidad humana. Vamos a la aplicación personal con las 7 preguntas. ¿Qué hace un siervo? Contestemos cada uno de nosotros. Entiendo que Santiago era siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quiénes escribió Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo? Me siento con mucho gozo cuando me hallo en diversas pruebas. Comprendo que el resultado de mi fe produce perseverancia o paciencia. ¿Qué entiendo por perseverancia o la paciencia? ¿Por qué Dios me dice que tenga la paciencia? Para que sea perfecta y cabal, sin que me falte cosa alguna. Es muy importante para nosotros perseverar. La paciencia que habla aquí Dios es la perseverancia. Es el continuar en el camino del Señor siempre, sin dudar, porque el que ama, ama sin condiciones. Dios nos ama sin condiciones, pero Él espera que nosotros le amemos sin condiciones. Hacer su voluntad es lo que nosotros vamos a hacer. Gracias a Dios por esta oportunidad tan linda que nos ha dado en estos momentos. Y vamos a proseguir. Es un maratón hasta cierto punto, no sé hasta qué punto llegaremos en estos capítulos o versículos de Santiago. Vamos a seguir, pues estas lecciones ya lo hemos estudiado de lunes a viernes a las 8:30 y hemos compartido. Y ahora en video muchas de las hermanas y personas y hermanos y amistades me dicen, ¿dónde están los videos? Y yo dije, pues estaba ocupada, ¿no? Visitando a las personas, estudiando con las personas, tratando de ir a compartir la palabra de Dios con otros. Y bueno, he parado por un tiempo porque estaba ocupada en las cosas que necesitaba, porque yo día a día hago las cosas que debo de hacer y en los momentos que puedo, dije voy a grabar. Entonces en estos momentos estoy compartiendo personalmente en vivo aquí por medio de Facebook, aunque falla muchas veces, pero vamos a continuar. Y entonces así vamos a alcanzar a más personas. Esperamos que muchos de ustedes, cada uno de ustedes que están escuchando, estén gozosos en Cristo Jesús y que puedan compartir la palabra de Dios con mucho gozo. No se olviden que andamos con el poder de Dios por medio de la fe. Si nosotros proclamamos y decimos que tenemos fe, no tengamos la fe del diablo, tengamos la fe que Dios espera de cada uno de nosotros, basado en su palabra, en su verdad, para poder compartir con gozo la verdad de Dios. Y la vida que nosotros vivimos es algo que se ve. Gracias a Dios. Nos vemos en unos minutos.